Muy bien, pues estamos aquí otra vez en 8 horas para triunfar y vamos a hablar de lo que estabas platicando. Yo quiero que ustedes que nos están escuchando en estos momentos, pues nos den también sus puntos de vista y que comenten con nosotros cuál es su sentir, cuál es su experiencia al respecto, porque van a ver cómo en este análisis que estamos haciendo aquí con Fernando Acosta, que nos acompaña en el programa, nos vamos a encontrar retratados como mexicanos en esta psicología del mexicano. Bueno, pues quiero leerles otro fragmento del libro Psicología del Mexicano en el Trabajo, en donde dice, habla ya acerca de la etapa de la independencia y dice, en realidad quienes hicieron esta guerra de independencia fueron los criollos, que encontraron carne de cañón entre los indios y les salió muy barato y lograron consumar la independencia de esta manera, ¿no? El desenlace fue como novela tragicómica, dice el autor. En 1820, al darse en España una revolución liberal que restringía los privilegios de la nobleza y el clero, la nobleza y el alto clero novohispanos hicieron un viraje de 180 grados y adoptaron la compasión como la causa de la independencia que con tanta hazaña habían combatido. Encomendaron a un activo realista, Agustín de Iturbide, para que encarnara la insurgencia y consumara la independencia ad hoc a aquellos que tenían la sartén por el mango y les dieron todas las facilidades. Ojo, porque aquí nos vamos a encontrar. Iturbide recompensó con ascensos a quienes lo apoyaron en su fulminante campaña y en su fácil victoria. Y paradoja hiriente, todos cuantos recibieron el grado de general en la nueva república habían sido realistas. O sea, todos eran españoles y esos eran los que quedaron después de la independencia como los héroes nacionales. El único que no tenía esta extracción era Guerrero. Así, al cabo de 11 años, de 1810 a 1821, la independencia se ha consumado, pero sus términos son muy diferentes a los que la Revolución Popular había planteado. La rebelión no propugna ninguna transformación importante del antiguo régimen. Entre las aquí ya me perdí. Bueno, el liberalismo no reivindica, lo que hace el liberalismo es reivindicar ideas conservadoras. Sobre todo se trata de defender a la Iglesia de las reformas que amenazan y las ideas católicas en su contaminación con los filosofemas liberales. De allí el apoyo entusiasta e incondicional que presta la Iglesia al movimiento y lo presenta como una cruzada para salvar la santa religión amenazada. Y a Iturbide como el nuevo Moisés enviado por Dios. Desde el punto de vista social, es claro que el movimiento de Iturbide no tuvo nada en común con el de Hidalgo y Morelos, porque a fin de cuentas hemos de recordar que estos padres de la independencia pues fueron decapitados por la propia Iglesia. Bueno, entonces aquí hay algo, hay muchos detalles ahí que abordar, o mejor dicho, que abundar sobre ellos. Mira, por ejemplo, tú debes saber que existen hasta la fecha, hasta el día de hoy, iturbidistas. Ah, sí, claro. Y allí en Puebla es una de sus sedes, no sé si la única, sí, pero lo es, ¿sí? Que pretenden subir al trono a Agustín Iturbide, que están aliados con los maximilianistas también, porque resulta que hay un noble que no vive acá, sino que vive en Australia, que fue adoptado, su antepasado fue adoptado como hijo por Maximiliano de Habsburgo. Okay. Entonces resulta que él es el legítimo heredero de México y así lo recibió en Europa. Así, por ahí aparece no tengo aquí la liga, pero te lo voy a pasar para que la gente se entere de cómo están las cosas, cómo está la intriga, de que eso sigue presente, ¿sí? Ahora, ¿a qué le temen? Yo digo, ¿a qué le temen esta gente, los que están manipulando todo? Nosotros, si nos ponemos a hacer un poquito de ya no quiero sociología, investigación periodística, seguimiento periodístico, vamos viendo eso que tú estás describiendo en el principio, lo hemos visto que se repite y se repite y se repite hasta la fecha. ¿A quiénes les dan las grandes concesiones de las obras públicas en este momento? Pues sí, vienen siendo empresas españolas.
con mucho capital, y si no tienen capital, pues capitalizan acá para que venga. Y ya para que destapamos más la tapadera de la cloaca, ¿no? Ahora, eso sí nos está hablando de una psicología, efectivamente, pero esa psicología, ¿cómo se hereda? ¿Cómo se transmite de generación en generación? Porque es lo que sucede. Yo sigo, tal vez sea por mi formación también como maestro, pero yo insisto en que nos educan algunos para agandallarse las cosas y a otros para dejarse agandallar, ¿sí? Ahora, y el Estado, sobre todo el aparato represivo del Estado, está para reprimir brutalmente y sin ninguna conmiseración a quien se dé cuenta de esto y lo denuncie o haga algo, ¿sí? Yo sigo pensando, por ejemplo, los desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Qué eran? Yo conozco el medio, es el medio magisterial, y conozco también lo que son los maestros rurales, y conozco por la universidad lo que son los grupos maoístas, ¿no? Bueno, como sociólogo yo te diría, bueno, el grupo maoísta no tiene mayor futuro, No, es la izquierda más primitiva posible, ¿sí? Bueno, pero para alguien que está en plan de conquistador es un peligro terrible. ¿Por qué asesinaron a los manifestantes el 2 de octubre del 68? Pues por lo mismo. Tú los ves, pues eran personas civiles como nosotros, ¿no? Claro. Había más de casa, estudiantes, niñas, niños, ¿sí? Periodistas, edecanes, mataron a... ¿Por qué? Porque esos que ordenaron la matanza, no hablo de Gustavo Díaz Ordaz, sería un pelele como tantos que ha habido, no, sino los que intrigaron por detrás. ¿Por qué ahí el Lavado, el encargado del templo de Santiago, Tlatelolco, no les abrió la puerta para darles refugio? No, porque ya todo estaba orquestado. Vemos que está reproduciendo. Yo digo, ¿cuál es el mecanismo que transmite y retransmite esta ideología? Pero es una ideología selectiva, dirigida. No a todos los educan. No, porque además los que nos sentimos indios, y los que se sienten españoles, sí, y seguimos reproduciendo esto. Pero aquí, sí. Fernando, lo que necesitaríamos sería optar por... digamos, por una actitud sana, ¿no? Que al final del programa lo vamos a comentar cuál es el punto de vista de la psicología en esto, y vamos a seguir ahondando en esta parte de la historia que nos propone el libro Psicología del Mexicano en el Trabajo, y que nos va dando pautas de por qué actuamos como actuamos. O sea, imagínense que lo que fueron nuestras mejores banderas de lucha tampoco fueron tomadas en cuenta porque llegaron los españoles a consumar la independencia. Y luego habla de un siguiente momento, un siguiente trauma, que es precisamente en 1847, cuando el autor establece que México vivía su adolescencia. Dice, el país sufrió la bárbara mutilación de más de la mitad del territorio, mutilación que en la psicología del pueblo se ha considerado como una castración. Los causantes fueron los vecinos del norte, los mismos que hoy se muestran solícitos a nuestro bienestar. Luego, entre 1854 y 1857 se dio la Reforma, mediante la cual se trató de fundar un México moderno, negando su pasado con aspiraciones a una nueva y verdadera liberación nacional. El mexicano no quiere ser indio ni español, tampoco quiere descender de ellos, los niega. La Reforma es la gran ruptura con la madre, precisamente lo que hablaban de la Iglesia. Sí. Pero además, la Reforma, dice, nos enfrentó a nosotros mismos en conflicto, porque o éramos enemigos de mi religión, ¿no? O era enemigo de mi Estado-nación. Entonces, pues ahí viene otro conflicto propiamente en cuanto a la psicología y a cómo la hemos ido formando. Finalmente viene otro momento traumático que fue la Revolución de 1910. El autor lo cataloga como un cataclismo que desquició el orden social del porfiriato con el señuelo de la justicia, la democracia y la libertad. Una convulsión popular que habría de costar al país 1 millón de muertos, porque por un lado la revolución este movimiento había sido, digamos, facilitado o imbuido precisamente por los grandes capitales en Estados Unidos, por las familias dueñas del petróleo, y que querían que hubiera un cambio porque no les complacía en nada que hubiera tantas empresas inglesas en México haciendo la explotación del petróleo y de los ferrocarriles, y de tantas cosas, ¿no? Y por otro lado, las ideas de la Revolución Socialista de Rusia, en donde había esta reivindicación social, y finalmente, de alguna forma, hay este encuentro también y este enfrentamiento de dos visiones opuestas en un mismo movimiento social. Bueno, de hecho hay 3. La nacionalista, ¿no? Bueno, hay 4, ¿no? ¿Cuál sería la cuarta? No, Europa. Ok. La monarquía europea, como monarquía europea, aquí sí ya tenemos que ir particularizando,
nunca se ha abandonado la idea de conquistar América, hasta la fecha. ¿Sí? Recuerda, por ejemplo, a Karol Wojtyła, dicen que se pronuncia en polaco, alias Juan Pablo II. ¿A qué vino? Pues fue el estandarte, el portaestandarte para que nos cayeran aquí mucha gente. A mí me ha tocado incluso vivir cosas, ser testigo de algunas cosas muy raras. Cuando José López Portillo lo llevan al pueblo de sus antepasados, a Caparroso, que fue una cosa muy ridícula lo que fue a hacer allá, pero cuando regresa, reanuda relaciones con la recién restaurada monarquía española y con el Estado Vaticano, y luego se nos dejan venir, unos y otros, ¿no? Luego nos hacen visitas de cortesía que no pedimos, ¿no? Ni nos necesitábamos, y Europa está ahí constantemente. Hay una lucha por el control mundial desde el siglo XIX entre Estados Unidos y Europa. Son dos grandes poderes, ¿sí? Por otra parte está las luchas de acá intestinas, ¿no? De acá de los mexicanos, ¿no? Está la parte de, bueno, ve por ejemplo en las logias, mejor dicho, los ritos masónicos encontrados, el yorquino y el escocés, que ya no sabes cuál es cuál, que luego uno es uno, y resulta que cuando tú estás seguro que ese es aquel, y ese son sus objetivos, resulta que son los del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí también hay un cambio, no sé, cada quien traiciona sus ideales por los otros, ¿no? Y constantemente, sí, es una psicología muy truculenta, ¿no? Muy retorcida y muy caótica también. Pero yo insisto, ¿por qué no podemos dejar algo en claro? Y yo para entrarle, yo me iría a las reformas educativas. ¿Cómo se plantea la educación cuando los liberales, digamos en tiempos de Manuel Altamirano, del mismo Guillermo Prieto, que fue director aquí de la Escuela Normal a principios del siglo XX, y luego cómo se van haciendo las distintas reformas, ¿no? Cuando se aplican las leyes de reforma por Sebastián Lerdo de Tejada ya en 1871, es otra cosa, que da origen al porfiriato. Y después, cuando entra Plutarco Elías Calles como presidente, en 1929, se crea la Secretaría de Educación Pública, pero con un derechista como José Vasconcelos. O sea, todo va al revés, ¿no? Es al revés, pero relativo. Es un gobierno supuestamente de izquierda, liberal o socialista, sí, pero tiene funcionarios de derecha, monárquicos y reaccionarios, ¿sí? Es lo que nos está pasando. ¿Qué estamos viviendo ahorita con la reforma educativa de ahora? Pues lo mismo. Estoy viendo que estamos repitiendo el cristianismo, pero sin que se levanten los peones de ahí del Bajío, ¿no? Es exactamente lo mismo. Digo, ¿pero por qué? ¿No? Y eso me toca a mí verlo como maestro, me toca verlo y conocerlo, así toda su historia. Porque esa psicología se tiene que entrenar para que se quede. O sea, no nos da un destino más allá de nuestro control. No, eso es humano. Es humano el aparato ideológico que nos condiciona a reaccionar y responder de cierta manera. Yo he escrito varios artículos aquí en el portal Saber Sin Fin. Bueno, en fin, ¿de qué se trata esta reforma de ahorita? Me tocó vivir la del 62 completita. La que se llamaba ¿cómo se llamaba? Bueno, la de Jaime Torres Bodet, con Adolfo López Mateos. Me tocó estar presente en la normal, tercero de normal, cuando fue la reforma de Echeverría. Y ahora me alejé de ese medio, pero estoy muy al tanto de lo que están haciendo ahora. ¿Qué clase de reforma están haciendo? Pues es ideológica, educativa no es. O sea, ¿qué mejora en cuanto a métodos, en cuanto a tecnología, en cuanto a formación profesional de los maestros? Hay ninguna. Porque lo que les interesa no es reformar la educación, lo que les interesa es cambiar la mentalidad, cambiar la ideología para que sigan respondiendo. Cuando entra Miguel de la Madrid, el primer presidente de tecnócrata, que algunos lo llaman el primer presidente panista, aunque era del PRI, ¿no? Y su nombre lo dice, de la Madrid, ¿no? ¿De dónde? De la Madrid, ¿no? Hace una procesión de los símbolos patrios. Bueno, eso es fascista, es lo que hacía Mussolini y lo que hacía Hitler en sus respectivos países cuando ellos gobernaron. Curiosamente, entre más vendepatrias es un gobierno, más patriotero resulta. Estos son algunos de los componentes, ya los hemos analizado aquí y vamos a cerrar en esta última parte del programa. Por lo pronto vamos a un corte comercial y regresamos en 8 horas para triunfar.